Que Dios te bendiga en esta tarde, que la paz de Dios sea contigo. Le damos gracias al Señor por un día más que nos ha dado y una oportunidad más de estar con ustedes y de entrar a sus hogares. Este es su programa Dios te bendice de lo alto y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. En este día vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar hablando acerca de un llamamiento eficaz. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas, el capítulo 19 y algunos versículos. Dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le damos gracias al Señor por su palabra en este día. Y vamos a estar hablando de un llamamiento eficaz. Un llamamiento eficaz es una verdad plena de gracia de Dios. Es una verdad absoluta, es un don inmerecido que Él nos ha dado. Eso es la salvación que Dios nos ha dado. Y hablamos y leímos acerca de Zaqueo. Dice, Zaqueo era de una ciudad, de la ciudad de Jericó. Era una ciudad que tenía muy mala fama en aquel tiempo. Y se podría pensar que en aquel lugar nadie iba a recibir al Señor, nadie le iba a poner atención a la palabra de Dios o iba a seguir a Jesús porque era una ciudad de muy mala reputación. Otra cosa que tenía Zaqueo era él en sí tenía muy mala reputación a causa de su ocupación. Él era jefe de los que cobraba los impuestos de los publicanos. Y aquella persona no eran muy queridas, eran personas odiadas, eran personas despreciadas por el pueblo, porque ellos abusaban del pueblo y cobraban siempre de más, les robaban y maltrataban al pueblo. Y por esa razón eran personas que eran despreciables, eran personas rechazadas, odiadas, no queridas por el pueblo, porque ellos se enriquecían probablemente robándole al pueblo. Y ese era Zaqueo. Zaqueo era una persona así. Pero un día él se interesó en Jesús. Un día él quiso buscar a Jesús y dice la palabra de Dios y decidió ver quién era Jesús. Él decidió conocer a Jesús. Él sintió ese llamado eficaz que Jesús había hecho en la vida de él. Dice, fue un llamado personal, porque le dijo Jesús, lo llamó por su nombre. Fue un llamado personal. Cuando Cristo te llama a servirle, Él conoce tu nombre y Él te llama por tu nombre. Así que Zaqueo fue llamado por su nombre. Jesús le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Así es cuando Cristo nos llama a nosotros, nos llama por nuestro nombre, porque Él nos conoce
a cada uno de nosotros. Una de las cosas que el Señor no hace excepción de persona, no importa lo que hemos hecho, no importa qué clase de persona hemos sido en el pasado o qué clase de errores hemos cometido, qué clase de vida hemos llevado. Para Dios, Él no mira eso, Él mira tu corazón, Él mira que tú necesitas salvación, que tú necesitas de Él, y Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte, Él quiere protegerte, Él quiere guiarte y quiere que tú tengas vida eterna. Ese es el propósito por el cual Él vino a este mundo, para que tú tengas vida eterna. Dice, en el arrepentimiento, en el llamamiento de Zaqueo, no hubo emoción, hubo convicción. Zaqueo quedó convencido completamente de quién era Jesús. Dice la palabra de Dios, no hubo allí emoción, no hubo allí porque había mucha multitud, sino que fue algo que cambió completamente su corazón, que cambió completamente la manera de él pensar. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que nosotros le entreguemos nuestra vida completamente a Él. Que no andemos con un pie allá y el otro acá, con uno en la iglesia y otro fuera de la iglesia, con un comportamiento diferente en la casa de Dios y un comportamiento diferente fuera de la casa de Dios, cuando estamos reunidos con personas que no conocen de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento y un llamamiento eficaz, un llamamiento genuino, que donde quiera que estemos, nosotros nos comportamos como cristianos, como hijos de Dios que nosotros somos. Dice, ahí no hubo emoción, que un ratito estuvo emocionado y que sintió la presencia y fue y siguió a Jesús. No, hubo conversión, hubo un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de corazón. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 15, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si tú estás oyendo en este día la palabra del Señor, no endurezca, el Señor te está llamando. El Señor quiere darte vida eterna, el Señor quiere darte perdón, el Señor quiere quitarte lo complejo. Zaqueo no solamente era una persona que hacía daño a los demás, Zaqueo era una persona que tenía muchas frustraciones, porque Zaqueo era rechazado, Zaqueo era despreciado por el pueblo, por su propio pueblo, porque él les robaba. Y una persona así, pues vive llevando esa carga. Zaqueo fue sanado, no solamente fueron perdonados, sino que cuando Cristo viene, Él no solamente perdona tus pecados, Él te sana, Él te limpia, Él te libera, Él te quita las cargas que tú llevas por mucho tiempo y Él te da vida eterna. Ese es el propósito por el cual Él te hace el llamado. Dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. En este tiempo Dios está llamando al arrepentimiento a su propio pueblo, a buscar de Él, a ser cristiano en espíritu y en verdad. A buscarle como Dios quiere que le busquemos, no como nosotros nos sentamos cómodos sirviéndole a Él, sino como Él quiere que nosotros le sirvamos a Él, dice. Y eso fue un llamado también de humillación. ¿Sabe que Zaqueo estaba arriba en el árbol y sabe que Jesús tuvo que humillarse para mirar a Zaqueo? Dice que miró arriba. Siempre Dios mira su creación desde lo alto, pero en esta palabra de Dios dice que Jesús miró arriba para llamar a Zaqueo y le dijo, desciende. Nosotros tenemos, cuando venimos a los pies de Cristo, eso es una de las ataduras que el enemigo tiene en la vida de las personas, que no queremos, porque nos sentimos que no queremos dejar las cosas que nosotros hacemos. Yo pertenezco a este extracto, a este círculo social y no puedo dejarlo para juntarme con estas personas que no son de mi círculo, que no están a mi altura, que no pueden ir a los lugares que yo voy.
o en esa iglesia las personas no tienen alto nivel de educación o en este lugar son así. ¿Sabes qué? Zaqueo tuvo que descender de donde estaba para poder ver a Jesús, para poder conocer a Jesús. Por eso dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. El Señor te manda a que tú te levantes y te baje de donde está, que tú venga a los pies y te humille a sus pies, para que Él pueda trabajar en tu vida. Zaqueo hizo todo lo necesario por conocer a Jesús. Él hizo el esfuerzo de ver a Jesús. Él tenía mucho impedimento. Él era pequeño de estatura y a causa de la multitud él no podía ver a Jesús. Pero él tuvo la idea, yo quiero conocer, yo quiero ver quién es ese Jesús del que todo habla, del que todos siguen, del que aquella multitud lo está siguiendo. Yo quiero conocer a ese Jesús. Y él hizo el esfuerzo. Cuando Dios ve que tú haces un esfuerzo para conocerle, cuando Dios ve que tú quieres hacer cambio en tu vida, que tú quieres dejar cosas que arrastra, que tú cargas contigo y que tú nunca has soltado, Dios va a posar en tu casa como lo hizo en la vida de Zaqueo. La palabra de Dios dice en Mateo 23:12, dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice que Zaqueo bajó de aquel árbol, él se humilló. Él dejó todo aquello, toda aquella grandeza, aquello que como él era rico, pertenecía a aquel círculo y quizá lo iban a ver, aquellas personas con las cuales él compartía, iban a decir, ahora anda con este hombre que está rodeado de pobre, que está rodeado de mendigo. Pero él no le importó eso porque él quería conocer a Jesús. Nosotros tenemos que dejar muchas cosas para poder ver a Jesús. Nosotros tenemos que dejar cosas que tenemos agarradas, que decimos, yo sigo a Dios, pero que esto yo siempre lo he hecho, yo siempre lo hago, y en mi familia siempre lo han hecho. Mi mamá era cristiana, pero lo hacía, y yo creo que esto no es malo. Y entonces vivimos un evangelio mediocre, de acuerdo a como nosotros queremos vivir, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y solamente hay un camino de acuerdo a la palabra de Dios. Es el único camino, no al nuestro, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y Zaqueo tuvo que humillarse para poder ser enaltecido por el Señor. Dice, este fue un llamado permanente. Sabes que a veces nosotros muy emocionales y vamos a la iglesia y nos emocionamos y cantamos y danzamos, pero ya cuando llegó a la mitad de la semana ya nos desinflamos porque no seguimos buscando del Señor. Ya se nos olvidó lo que cantamos, la emoción que tuvimos, pero Zaqueo no tuvo una emoción, él tuvo un llamado permanente. Dice la palabra de Dios, es necesario que yo pose en tu casa, no que pase por tu casa, sino que pose en tu casa, que es diferente. Que yo vaya y habite en tu casa, comparta contigo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Él quiere habitar en tu casa, no solamente pasa por aquí, Señor, no, sino posa en este hogar. Quédate en nuestra casa, que nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos estén llenos del Señor, que nuestra vida esté llena de Dios para poder dar testimonio a los demás de quién es Cristo en nuestra vida. Y eso fue lo que pasó con Zaqueo. Él tuvo un llamamiento, dice, permanente, porque Jesús quería posar. Es necesario que yo pose, que yo entre a tu casa y me quede en tu casa contigo. No que yo pase por ahí y todo vea lo que hizo y tú sigas haciendo y siga teniendo la misma vida que antes tenía. O siga teniendo una vida delante de los hermanos y otra como siempre la ha vivido desordenadamente, dice. Jesús quería compartir, dice, con Zaqueo. Él quería sentarse a la mesa, quería comer, quería beber,
quería tener una comida, quería tener un momento de coinonía, compartir con Zaqueo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Jesús quiere que tú le des entrada a tu corazón para que Él pueda pasar tiempo contigo, para que Él pueda posar en tu vida, en tu casa, en tu familia y pueda hacerte una persona diferente. Dice la palabra de Dios, dice, quiero compartir contigo, comer y sentarme a la mesa. Dice, si te arrepientes hoy, vendrá, dice, y se quedará en tu corazón. Si tú te arrepientes, Él vendrá y tú te quedarás en su corazón y Él se quedará en tu corazón. Es lo que Jesús quiere hacer contigo en este día. Tú que me escuchas quizá por primera vez. Jesús quiere pasar tiempo contigo y no solamente quiere pasar por tu casa, Él quiere posar en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Quiere vivir contigo, quiere hacerte una nueva criatura. Quiere que tú viva una vida llena y plena de Él. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 14 y el verso 23 dice, el que me ama a mí guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Amén, dice, el que me ama a mí, dice, Él quiere hacer morada en tu vida. Él no quiere pasar por tu vida. Él quiere morar en tu vida. Él quiere quedarse en tu vida. Él quiere que tú vivas una vida plena, pero de la única manera es cuando Él hace morada, cuando Él posa en tu casa, no cuando Él pasa por tu casa. Nosotros debemos dejar de ser cristianos, de eso que dejamos que Jesús pase, pero no dejamos que Jesús pose en nuestra casa. Esto era un llamamiento necesario. ¿Sabe por qué es necesario que todos conozcan del Señor? Porque Él nos compró a precio de sangre y Jesús quiere el producto que Él ha comprado, que somos nosotros. Por eso es un llamamiento necesario. Jesús necesita que tú vengas a Él y deje todo para servirle a Él, para seguirle a Él, porque Él murió por ti. No para comprarte a media, no para comprarte un día, un domingo o un rato, sino Él quiere toda tu vida, Él quiere todo tu corazón, Él quiere posar contigo. Por eso este es un llamamiento, nosotros necesitamos, es un llamamiento necesario, porque Él quiere el producto por el cual Él vino y murió por nosotros. Él murió por nosotros, no compró con su sangre preciosa. Entonces Él quiere que todos seamos salvos, que todos vengamos a sus pies. Ese es el propósito por el cual Él murió por cada uno de nosotros. Por eso es un llamamiento, dice. Y este llamamiento fue eficaz. El llamamiento fue algo que tocó y cambió completamente el corazón de Zaqueo. Dice, Zaqueo abrió la puerta de su corazón y dejó entrar a Jesús. Hubo un cambio inmediato en su vida. Hubo un cambio total en su vida. Él no puso, voy a servirte, pero cuando tenga tiempo. Él no puso un pero, o tengo que dejar mi riqueza, o tengo que renunciar a este trabajo que no es honesto, quizá. O tengo que dejar todo lo que hago, o quizá ayer yo era más rico y si renuncio a todo esto, ya mañana yo voy a ser quizá pobre o no tan rico. Él no pensó en nada de eso. Este fue un llamamiento que cambió completamente la vida de Zaqueo, y así es que Dios quiere que nosotros le sirvamos. La palabra de Dios dice en el versículo, estamos leyendo en Lucas 19 y el versículo 8 dice, en el versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que él no puso y se entristeció porque iba a dejar sus bienes, porque iba a dejar su trabajo. Quizá ya las personas, el círculo con el cual él compartía, ya no iba a querer compartir más porque estaba siguiendo a Jesús. Él no puso nada de eso. Él no puso pero. Él no se sintió que era más importante. No, él quería, dice, él se subió a aquel árbol porque él quería ver quién era Jesús. Y él supo quién era Jesús. Inmediatamente Jesús lo llamó. Fue un llamamiento que cambió completamente su vida, que transformó completamente su corazón. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros completamente le entreguemos nuestras vidas al Señor. Es lo que Dios quiere, que nosotros dejemos de estar jugando con Dios y que verdaderamente dejemos las cosas que a Él no le agrada y tengamos un verdadero arrepentimiento, tengamos un verdadero llamamiento, porque esa es la manera como nosotros vamos a entender cuál es el propósito por el cual Él nos ha llamado. Dice que Zaqueo renunció. Zaqueo dice, yo voy a dar la mitad de mis bienes que probablemente fueron adquiridos a través de medio ilícito, y él lo sabía, y dijo, voy a renunciar, dice, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces, se lo voy a cuadruplicar, se lo voy a dar 4 veces lo que he defraudado. Él tuvo un arrepentimiento y él sabía que había actuado mal. Dios había hablado a su corazón de una manera que le había dejado entender todo lo que él tenía que cambiar y todo lo que él tenía que dejar. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, a la persona se hace muy difícil arreglar las cuentas con los demás. Quizá ha ofendido a alguien y se te hace difícil. Ahora si yo digo que soy cristiano, voy a tener que ir a perdonar o pedir perdón. O voy a tener que dejar de hacer esto que me gusta. O voy a tener que arreglar cuenta. O voy a tener quizá que dejar hasta mi trabajo porque mi trabajo no es honesto. Porque mi trabajo no le agrada a Dios. Porque como yo me gano la vida, quizá no es la manera que Dios quiere que yo lo haga. Y vamos a tener que renunciar a muchas cosas que se nos hacen difícil. Pero cuando Dios viene a nuestra vida y hace un cambio, todo eso, como decía el apóstol Pablo, lo tengo por pérdida. Todo eso no vale nada porque el Señor, la palabra dice que Él nos va a bendecir más ahora que somos hijos de Él, que Él nos va a devolver lo que nosotros teníamos y hacíamos ilícitamente o que a Él no le agradaba. Dios nos va a dar la manera, nos va a buscar cómo nosotros podemos hacer las cosas que a Él le agraden y hacer las cosas bien. Zaqueo tuvo ese llamado y ese arrepentimiento y él entendió que no solamente él tenía que darle su corazón, sino que tenía que restituir a aquella persona a quien él le había fallado. Y él dijo, la mitad de todo esto se lo voy a dar al que necesite de todo lo que tengo. Y a todo lo que yo le cogí, y si a alguien yo le he cogido a alguien, yo se lo voy a devolver. Nosotros tenemos que, cuando venimos a los pies de Cristo, mirar no solamente y darle nuestro corazón, sino mirar a las personas a las cuales hemos dañado, a las cuales hemos ofendido, a las cuales hemos marcado y pedir perdón, arreglar cuentas con las personas a las cuales hemos fallado, para que el Señor pueda obrar. Y si nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, vamos a hacer así como hizo Zaqueo. Vamos a venir y vamos a arreglar cuenta con todo aquello a los cuales hemos ofendido, a los cuales hemos dañado, a los cuales le hemos quitado algo. La palabra de Dios nos dice en el libro y en el versículo 9 dice, y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación
a esta casa, porque este también es un hijo de Abraham. Cuando Jesús vio la actitud de Zaqueo, él comprendió que Zaqueo había tenido un verdadero arrepentimiento, que había tenido un llamado eficaz. Y dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús ha venido por ti, no importa cuál ha sido tu falla, no importa a cuánta persona tú le hayas fallado, a cuánta persona tú le ha marcado o ha quedado mal. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por ti, así como eres. Él te ama y Él conoce tu nombre. Así como Él llamó a Zaqueo y le dijo, desciende de ese lugar. Él te está llamando. Si tú estás escuchando esta palabra en este día, no es por una casualidad, es porque el Señor te está llamando. Es porque el Señor quiere que arreglemos cuenta con Él. Porque Cristo viene pronto y Él necesita que nosotros seamos salvos, porque es necesario que le conozcamos para poder tener salvación, porque por eso Él murió, para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo le conociéramos. Y Él te está invitando en esta hora. Si tú no conoces de Dios, o si tú has vivido una vida que a Dios no le agrada, una vida allí y aquí, una vida que no está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Jesús quiere posar, no pasar, Él quiere posar en tu casa, Él quiere posar en tu vida, Él quiere hacer morada, como dice la palabra, en ti. Él quiere morar y no morar, pasar por ahí, sino permanentemente quedarse en tu vida y en tu corazón. En este día yo te invito a orar. Y si tú quieres darle tu corazón al Señor, si tú quieres venir a los pies de Cristo, si quieres arreglar tu vida y quieres vivir una vida diferente de ahora en adelante, una vida que le agrade, una vida que tú renuncies a todo aquello que a Dios no le agrada, hoy es el día. Voy a orar por ti para que Dios te ilumine y te toque tu corazón. Porque Dios puede transformar tu vida, Él puede cambiarte, Él puede hacerte una nueva criatura y Él quiere hacerlo. Señor, te damos gracias en esta tarde, en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. En este día yo te pido por cada persona, Señor, que está escuchando esta palabra. Yo te pido para que tú seas hablando a su mente y a sus corazones, Señor. Te pido que tú entre a cada corazón, a cada vida que me está escuchando en esta hora. Y que ellos puedan venir ante ti y que tú puedas morar en su vida. Que tú puedas darle una vida completamente diferente. Una vida llena de paz, de abundancia, de amor. Una vida llena de misericordia como lo hizo con Zaqueo, que cambió completamente y dijo que iba a restituir aquello a quien había fallado. Ahora voy a orar por ti si tú no conoces del Señor, si tú por primera vez estás escuchando la palabra de Dios y nunca le has dado tu corazón al Señor y quiere conocerle, hoy es el día de salvación. Señor, en este día yo te entrego mi vida y mi corazón. Te pido que tú mores en ella de ahora en adelante, que tú la transformes, que tú la dirijas, que tú la cambies. Yo quiero vivir una vida que a ti te agrade, vivir una vida de gozo, una vida plena en abundancia. Te pido que tú me cambies, yo te entrego mi vida y te pido perdón por mis pecados. Quiero que tú cambies y transformes mi vida para yo ser una persona diferente de ahora en adelante. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, nosotros estamos en la ciudad de Passaic, New Jersey, en el 575 de la Main Avenue. Nuestro teléfono 973-773-7159. Si necesita oración, siempre alguien va a estar para orar por ti.
y nuestra congregación te estará esperando. Nuestros pastores Héctor y Rafaela Fernández te estarán esperando junto con toda la congregación en aquel lugar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda que Cristo viene pronto y lo bueno viene de arriba. Que Dios te bendiga.